Tony Stark, sin su armadura, atrapado bajo una torre de agua, jadeando mientras el aire se le acaba. Frente a él, un enemigo que debería estar muerto, pero que se levanta de entre las llamas como si nada hubiera pasado. Y por si fuera poco, el niño que lo ayudaba ahora está en manos del enemigo, usado como rehén. Stark no tiene su tecnología, no tiene tiempo, y todo parece perdido. ¿Cómo puede un hombre sin traje enfrentarse a alguien que ni siquiera la muerte detiene? La historia nos traslada primero al pasado, a Berna, Suiza, en la fiesta de fin de año de 1999. Entre luces, copas y música, vemos al Tony Stark de aquellos tiempos, arrogante, brillante y siempre rodeado de fiestas. En medio de esa velada conoce a Maya Hansen, una invitada con la que rápidamente intenta conquistar. Pero la conversación se interrumpe cuando aparece un hombre nervioso, de mirada ansiosa y aspecto desaliñado, Aldrich Killian. Se presenta como un científico y admirador del genio de Stark, y comienza a hablar de su proyecto, deseoso de que Maya se interese. Tony, con ese aire burlón que lo caracterizaba, le asegura que lo escuchará. Más tarde, en la azotea. Una promesa que nunca pensaba cumplir. Maya, por su parte, le revela a Tony sus investigaciones. Un experimento capaz de hackear el sistema operativo de los seres vivos y regenerar tejidos de manera inmediata. Lo demuestra con una planta que, al ser dañada, vuelve a reconstruirse. Fascinado, Tony se acerca, pero justo antes de que ambos se entreguen a la intimidad, la planta explota, interrumpiendo el momento. Mientras tanto, en la azotea, Killian espera pacientemente bajo el frío helado de la noche. Espera, y espera, pero Tony nunca aparece. Pasamos entonces a la actualidad. Tony sigue siendo el genio inventor, pero ahora con una vida marcada por los recuerdos de la batalla de Nueva York. En su taller, discute con su torpe brazo robótico mientras prueba un nuevo sistema para colocarse la armadura a distancia. La prueba resulta un caos, objetos rotos, golpes y desastres que no hacen más que evidenciar que, incluso con toda su tecnología, Stark sigue siendo vulnerable. Ese mismo día, enciende el televisor. En pantalla aparece un rostro temible, un terrorista conocido como el Mandarín. En un discurso lleno de amenazas, anuncia que ha destruido una base militar estadounidense y advierte que continuará su ola de ataques. El mensaje va dirigido al mismísimo presidente de los Estados Unidos. El mundo entero entra en alerta máxima. La respuesta no tarda en llegar. El gobierno activa a Máquina de Guerra, aunque ahora con una nueva apariencia patriótica, pintado con los colores de la bandera. Rhodey, el inseparable amigo de Tony, le cuenta que ya se han registrado 9 atentados en suelo americano, pero lo inquietante es que ninguno de ellos deja rastros de explosivos. Es como si las bombas no existieran. En medio de esa conversación, un par de niños interrumpen para pedirle un autógrafo a Tony. Todo parece un juego hasta que uno de ellos, con la ingenuidad propia de un niño, le pregunta cómo logró sobrevivir cuando cayó en el agujero durante la batalla de Nueva York. La simple pregunta provoca un colapso interno en Tony. Su respiración se acelera, sus manos tiemblan. Un ataque de ansiedad lo domina por completo. Sin pensarlo, corre hacia su armadura y se encierra en ella, como si ese cascarón metálico pudiera protegerlo de sus propios miedos. Mientras tanto, en la empresa Stark Industries, Pepper Potts recibe una visita inesperada. Aldrich Killian, aunque ahora es otro. Ya no es el hombre encorvado y nervioso de años atrás. Ahora se presenta seguro, elegante y seductor. Le muestra un proyecto revolucionario al que llama Extremis, un sistema que, mediante la manipulación del cerebro y el ADN, puede mejorar el cuerpo humano hasta límites nunca antes imaginados. Pero Pepper, fiel a su carácter firme y prudente, desconfía. Aunque Killian insiste, ella rechaza la propuesta. Tony, al enterarse, no puede evitar los celos. Le advierte a Pepper que Killian siempre fue un oportunista y que tenga cuidado. Esa misma noche, Pepper descubre algo inquietante. Tony no está en la cama con ella. Cuando baja al taller, ve que su pareja no es más que la armadura vacía, manejada a control remoto. El verdadero Stark, agotado y con ojeras, confiesa que apenas duerme desde Nueva York. La única manera que encuentra de calmarse es construyendo sin parar, inventando,
preparándose para cualquier amenaza futura. Lo hace, dice él, para protegerla. Pero sus miedos se intensifican. Mientras duerme, Tony sueña con el agujero que casi le cuesta la vida. Despierta sobresaltado, y sin darse cuenta, su armadura responde violentamente, casi atacando a Pepper al confundirla con una amenaza. Él reacciona a tiempo y apaga el sistema, pero la desconfianza se instala entre ellos. Lejos de allí, Happy Hogan, leal guardaespaldas de Tony, comienza a seguir al asistente de Killian, Chad Davis. En un intercambio sospechoso, Happy descubre que algo extraño ocurre. Davis y su contacto no son humanos comunes. Un intercambio termina en explosión. El hombre con el maletín se autodestruye en medio de llamas, y Davis, lejos de morir, se regenera como si nada. Happy, herido de gravedad, queda tendido entre los restos. La noticia se propaga con rapidez, un nuevo atentado atribuido al mandarín. Tony, devastado al ver a su amigo en el hospital, no duda en mandar un mensaje directo al villano. Frente a la prensa, sin titubeos, lanza un reto peligroso. Lo amenaza de muerte, lo llama directamente a enfrentarse con él y, para provocar aún más, le da su dirección. Ese mismo día, comienza a investigar el último ataque. Analiza las placas de militares halladas en la zona y logra identificar a Davis. La pieza del rompecabezas comienza a encajar, pero el destino no le da tregua. Su casa está rodeada por periodistas y, para colmo, Maya Hansen aparece en su puerta pidiéndole ayuda. Pepper también está allí, y la discusión estalla. Pero no hay tiempo para más. Un misil impacta directamente contra la mansión Stark. En segundos, el lujo se convierte en escombros. Tony, sin pensarlo, activa la armadura, pero en un gesto de amor absoluto la envía a cubrir a Pepper. Ella, junto con Maya, logra escapar, mientras Tony, aún en el prototipo de traje, enfrenta un convoy de helicópteros que bombardean su hogar sin piedad. Logra derribar a 2 de ellos, pero el traje, incompleto y fallando, lo arrastra hasta el fondo del océano. Cuando todo parece perdido, JARVIS logra poner en marcha un plan de emergencia y lo lanza fuera del agua, arrastrándolo hasta un bosque nevado. Stark despierta, debilitado, frío y perdido. La armadura está sin energía, apenas un peso muerto sobre sus hombros. Sin opciones, la carga a duras penas hasta una estación de servicio, donde consigue llamar a Pepper y dejarle un mensaje de despedida. No volverá hasta encontrar al responsable. Prefiere mantenerse lejos de ella para no ponerla en peligro. Cansado, hambriento y herido, se cuela en una pequeña casa. Allí lo descubre un niño curioso, que no tarda en reconocerlo. El pequeño le muestra las noticias. Todos creen que Tony Stark está muerto. El millonario, sin fuerzas pero con su característico ingenio, le pide ayuda para conseguir herramientas a cambio de un arma modificada para que el niño pueda defenderse de los abusivos de su escuela. Mientras tanto, Pepper encuentra el casco de la armadura. Al activarlo, escucha el último mensaje de Tony y entiende que aún vive. En paralelo, Maya le confiesa que Killian es ahora parte del plan del mandarín. El puzzle se revela poco a poco. Stark no solo enfrenta a un terrorista, también a un fantasma del pasado que ha regresado con más poder que nunca. Y así, entre cenizas, pérdidas y un mundo que lo da por muerto, Tony Stark se encuentra solo, sin armadura completa, con un enemigo desconocido al acecho y una guerra que apenas comienza. Tony, acompañado del niño, visita el lugar de uno de los ataques del mandarín. El pequeño le explica que Chad Davis había enloquecido y provocado la explosión. Pero algo no cuadra. En el muro hay 5 sombras de personas incineradas, aunque el reporte oficial dice 6. Esa inconsistencia enciende la sospecha en Tony. Decidido a investigar más a fondo, busca a la madre de Davis en un bar. Ella, rota por el dolor, le entrega el expediente de su hijo. Tony le explica que Davis no murió como dijeron, fue utilizado como parte del atentado. Pero su conversación se ve interrumpida. Una mujer de seguridad nacional aparece y esposa a Tony, alegando que deben llevárselo. El sheriff local, desconfiado, intenta detenerla, y ella lo asesina sin piedad. Durante la fuga, Stark confirma lo que sospechaba, Davis sigue con vida. Y peor aún, no está solo.
Una mujer pelirroja con poderes similares lo acorrala e intenta incinerarlo. Tony, con puro ingenio, logra encerrarla y provocar su explosión. Pero Davis derriba sobre él una torre de agua y lo deja atrapado, secuestrando además al niño. Lo obliga a entregar el informe, pero el chico utiliza el arma que Tony le había dado y escapa. Stark, con esfuerzo, logra dispararle a Davis y dejarlo fuera de combate, aunque, increíblemente, el hombre se levanta una vez más. Mientras tanto, el mandarín aparece en otra transmisión, amenazando con asesinar a un hombre si el presidente no lo llama. El mandatario obedece, pero el mandarín ejecuta al rehén de todas formas, dejando claro que no hay negociación. El gobierno rastrea la señal y envía a War Machine a Pakistán. Rhodey recibe en ese momento una llamada de Tony, quien le pide su contraseña para acceder al satélite militar. Tony, disfrazado de vaquero, logra infiltrarse en una camioneta de transmisión televisiva. Con la ayuda de un joven técnico al que convence con su carisma, se conecta al satélite. Descubre la verdad. Killian es el verdadero cerebro detrás de todo, usando a soldados mutilados como voluntarios de Extremis, prometiéndoles una cura. Muchos murieron en el proceso, y sus fallas fueron encubiertas como atentados. Mientras tanto, Maya revela a Pepper que Killian financió todos sus proyectos. Pepper intenta comprender, pero pronto aparece el propio Killian. Descubrimos que Maya sigue trabajando para él. Por otro lado, War Machine cae en una trampa. Una soldado mutante lo inmoviliza y roba su armadura. Tony, con ayuda del niño, rastrea al mandarín hasta Miami. En medio de un ataque de ansiedad, el chico le da un consejo. Recuerda que eres un mecánico, construye algo y confía en ti. Con renovada fuerza, Tony improvisa un arsenal casero y se infiltra en la mansión del mandarín. Tras eliminar a los guardias, llega al corazón del misterio. El temido terrorista no es más que un actor llamado Trevor Slattery, contratado por Killian para interpretar un papel. Antes de procesar la revelación, llega Sabine y deja a Tony inconsciente. Despierta frente a Maya y Killian. Ella suplica que la deje trabajar para perfeccionar Extremis, pero Stark se niega. Killian entonces muestra a Pepper como prisionera y sujeto de prueba. Cuando Maya intenta rebelarse, Killian la asesina. Rhodey intenta intervenir, pero Killian lo saca de su armadura con facilidad. Justo entonces, la alarma del reloj de Tony suena. Su traje llega pieza por pieza hasta él, ensamblándose en medio del combate. Con la armadura completa, elimina a los guardias y escapa. Trevor le revela el plan. Killian usará al vicepresidente, cómplice secreto, para derrocar al presidente tras asesinarlo. Tony y Rhodey intentan detenerlo, pero Rhodey cae ante el falso Iron Patriot, que secuestra al presidente. Tony, por su parte, lucha en el avión presidencial contra Sabine. Tras una feroz batalla, logra salvar a todos los pasajeros que caen al vacío, aunque revela que él no iba en la armadura, sino que la controlaba a distancia. El traje es destruido segundos después. Con el tiempo en su contra, Stark decide activar su última carta, la fiesta de la casa. Todas sus armaduras, guardadas en su taller, se lanzan en automático hacia la batalla final. En un barco en la costa, Killian mantiene cautivos al presidente y a Pepper. Tony y Rhodey llegan, pero son rodeados por soldados de Extremis. En ese instante, el cielo se ilumina. Decenas de armaduras caen como meteoritos, iniciando una guerra espectacular. En medio del caos, Tony encuentra a Pepper, pero Killian aparece. Sus poderes de fuego funden el traje de Stark. Tony lucha con diferentes armaduras, pero Killian las destruye una por una. Desesperado, lo atrapa en un traje trampa y lo hace estallar, pero Killian sobrevive. Cuando todo parece perdido, Pepper reaparece. Ha sobrevivido gracias a Extremis, y con una fuerza sobrehumana enfrenta a Killian. Entre fuego y acero fundido, lo derrota definitivamente. Tras la batalla, Tony le promete que encontrará la forma de curarla. Y como símbolo de cierre, detona todas sus armaduras en un espectáculo de fuegos artificiales. El vicepresidente es arrestado, Trevor también, y Happy despierta del coma. Tony, liberado, se somete a una cirugía para retirar la metralla de su pecho. Finalmente, lanza al mar su viejo reactor ARC.
Ya no necesito ser Iron Man, porque siempre lo seré. La cámara se aleja, cerrando un ciclo. En la escena postcréditos, lo vemos relatando toda su historia a Bruce Banner, quien se ha quedado dormido. Iron Man 3 no es solo la historia de un héroe contra un villano. Es la historia de un hombre enfrentando sus propias heridas. Tony Stark descubre que su verdadera fuerza no está en sus armaduras, sino en su ingenio, su coraje y, sobre todo, en su voluntad de seguir adelante aun cuando todo parece perdido. A lo largo de esta historia, comprendemos que ningún invento puede tapar las cicatrices del alma. Stark intentaba huir de sus miedos construyendo sin parar, rodeándose de tecnología. Pero llega un punto en el que entiende que no basta con esconderse tras el metal. Hay que mirar de frente a los fantasmas, sanar las heridas internas y aceptar que incluso los más grandes héroes son, ante todo, humanos. Iron Man 3 también nos recuerda algo esencial: dejar ir. Tony destruye todas sus armaduras, no porque haya dejado de ser un héroe, sino porque aprendió que ser Iron Man nunca dependió de un traje. Era él. Su mente, su corazón, su capacidad de amar y de luchar por los que quiere. Solo al soltar lo que lo encadenaba pudo avanzar. Es un mensaje que resuena en todos nosotros. Lo que nos define no son las herramientas ni las máscaras que usamos, sino lo que somos en esencia. Y para crecer, a veces, debemos tener el valor de dejar atrás aquello que creemos indispensable. En medio del mundo oscuro, la tensión se vuelve insoportable. Loki y Thor parecen haber unido fuerzas, pero de pronto, todo se quiebra. Loki atraviesa a su hermano con una daga y, frente a los ojos incrédulos de Jane, le corta la mano justo cuando intenta invocar a Mjolnir. En segundos, el dios del engaño entrega a Jane al despiadado Malekith, dejándola a merced del éter. ¿Fue esta la traición definitiva de Loki? ¿O hay algo más detrás de su juego? Desde tiempos inmemoriales, el universo ha estado marcado por la eterna lucha entre la luz y la oscuridad. Mucho antes de que los hombres aprendieran a pronunciar el nombre de los dioses, surgieron los elfos oscuros, una raza despiadada cuyo único propósito era sumergir toda la creación en tinieblas. Al frente de ellos se encontraba su líder más cruel, Malekith, portador de un plan siniestro: usar el poder del éter, una sustancia ancestral, fluida y viva, capaz de devolver el cosmos a la nada. Pero antes de que pudiera lograrlo, el ejército de Asgard, comandado por Bor, padre de Odín, descendió con todo su poder. Se desató una guerra devastadora, y aunque Malekith se resistió, los asgardianos consiguieron arrebatarle el éter. Incapaces de destruirlo, pues su energía era demasiado grande, decidieron ocultarlo en lo más profundo del universo, lejos de cualquier mano que buscara usarlo. Malekith, sin opciones, sacrificó a los suyos para huir en silencio. Aguardando un futuro despertar, saltamos al presente. Loki, el hijo adoptivo de Odín, comparece encadenado ante el trono. Su ambición lo llevó a la Tierra, donde intentó conquistarla desatando el caos. Odín lo condena al exilio eterno en los calabozos de Asgard. La sucesión es clara. El heredero del trono es Thor, ahora convertido en protector de los 9 reinos. Mientras tanto, en Vanaheim, vemos al dios del trueno en plena batalla. Con su martillo Mjolnir enfrenta a un monstruo colosal de piedra, y lo destruye de un solo golpe. La victoria devuelve la paz al reino y anuncia el restablecimiento del equilibrio tras la destrucción del Bifrost. De regreso en Asgard, Thor es recibido con júbilo. El puente ha sido reconstruido y el futuro del reino parece asegurado. Sin embargo, Odín aconseja a su hijo dejar atrás los recuerdos de Jane Foster. Para el rey, el corazón de Thor debe estar en Asgard, al lado de Sif, la guerrera que lo acompaña en cada batalla. Pero Thor, aunque noble y fuerte, no puede borrar de su alma el rostro de la mujer mortal que ama. En Midgard, Jane intenta rehacer su vida. Está en una cita incómoda cuando Darcy la interrumpe con lecturas extrañas en sus sensores. Algo anómalo ocurre en Londres: portales, objetos que flotan en el aire, leyes de la física que se quiebran. Junto a su pasante, Ian, investigan el fenómeno y llegan a un viejo almacén donde niños del lugar les muestran escaleras que no llevan a ninguna parte y autos que parecen desvanecerse en el aire. Cuando Jane se acerca demasiado, un portal la absorbe.
En su interior, encuentra un lugar oscuro, una tumba olvidada, y allí, el éter, dormido durante milenios. El poder ancestral se agita, reconoce un nuevo huésped, y se introduce violentamente en su cuerpo. El despertar sacude los 9 reinos. Muy lejos de allí, en un frío yermo estelar, Malekith abre los ojos. La oscuridad ha vuelto a respirar. Thor, inquieto, busca a Heimdall, guardián de la visión cósmica. Pero por primera vez, Heimdall no puede ver a Jane. Algo imposible. La alarma del dios del trueno se confirma cuando Jane reaparece en Londres, aturdida, sin recordar lo sucedido. Darcy la regaña por desaparecer 5 horas, pero la explicación llega en carne propia. Un extraño poder emana de su cuerpo, derribando a los policías que intentan detenerla. Thor desciende del cielo y comprende la magnitud del peligro. Sin dudarlo, decide llevarla a Asgard. Los médicos asgardianos intentan extraer aquella energía, pero reconocen que está más allá de su ciencia. Odín irrumpe en la sala, indignado. Quiere enviarla de inmediato de regreso a la Tierra. Sin embargo, al ver cómo el éter la protege, reconoce su origen. Les revela la verdad. Aquel es el poder maldito de Malekith, el mismo que su padre derrotó en la guerra ancestral. Pero el enemigo no está muerto. Malekith y su lugarteniente, Algrim, han preparado su regreso. Con un plan siniestro, Algrim se transforma en un Curse, infiltrándose como prisionero en los calabozos de Asgard, donde Loki aguarda su destino. El fuego de la traición ya arde dentro de los muros dorados. En Asgard, la tensión crece. Jane y Thor intentan aferrarse a un momento de calma, interrumpidos por la reina Frigga, que protege a la mortal como a una hija. Pero la paz es efímera. El Curse desata su poder, libera a los prisioneros y destruye las defensas del palacio. Al mismo tiempo, las naves de los elfos oscuros atraviesan el cielo, arrasando todo a su paso. En medio del caos, Malekith irrumpe en el salón real. Su objetivo es claro: arrebatarle el éter a Jane. Pero encuentra algo más poderoso: la resistencia de Frigga, que usa su magia para engañarlo, creando la ilusión de que Jane está ante él. Cuando descubre la trampa, ordena matarla. En ese instante, Thor aparece, descargando un rayo que hiere el rostro del enemigo. Malekith escapa, pero la tragedia ya está escrita: Frigga yace muerta. El reino se sume en el luto. Su cuerpo es despedido con un funeral de fuego, mientras miles de luces se alzan al cielo. En los calabozos, Loki escucha la noticia, y por primera vez, su arrogancia se quiebra en silencio. Mientras tanto, en la Tierra, Erik Selvig, enloquecido por la convergencia, trata de explicar su teoría en medio de un manicomio. Y Jane, atormentada por el éter en su interior, comienza a tener visiones del fin de Asgard. Thor, enfrentado a Odín, le suplica otra opción: llevar a Jane al mundo oscuro, enfrentar a Malekith en su propio terreno y destruir el éter. Pero Odín, cegado por la sed de venganza, prefiere la guerra abierta. La oscuridad se cierne sobre los 9 reinos. Y el tiempo se acaba. El eco del funeral de Frigga aún retumbaba en los muros de Asgard. El dolor transformado en furia llevaba a Odín a ordenar una guerra total contra los elfos oscuros. Pero Thor, con el corazón dividido entre el deber y la razón, comprendía que aquello solo traería más muertes. Así, buscó a Heimdall, su eterno guardián, y le confesó su idea: desobedecer al rey para salvar no solo a Jane, sino a todo el universo. Heimdall, leal pero sabio, aceptó. Solo había un camino, y la llave de ese camino estaba en manos de Loki. En su celda, el dios del engaño ya no mostraba arrogancia, sino un vacío oscuro. La muerte de su madre lo había destrozado. Thor le propuso un trato: ayudarlo a vengar a Frigga, y después volvería a sus cadenas. Loki aceptó, aunque con una sonrisa amarga. Liberado, no perdió la oportunidad de burlarse, disfrazándose de amigos. E incluso del mismísimo Capitán América. Thor lo interrumpió de inmediato. Jane, al verlo, le soltó un golpe directo en la cara por lo sucedido en Nueva York. El resentimiento estaba vivo, pero la necesidad era mayor. Con la ayuda de Sif, Fandral y Volstagg, lograron escapar en una nave de los elfos oscuros, sembrando el caos en el palacio.
Todo era una distracción. La verdadera fuga sería en una barca asgardiana, conducida por Loki hacia el mundo oscuro. Allí, frente a las sombras, los hermanos se enfrentaron a la tensión que ambos cargaban: culparse mutuamente por la muerte de Frigga. Pero no había tiempo para reproches. Jane, debilitada por el éter, cayó inconsciente. Malekith no tardó en encontrarlos. Entonces ocurrió lo inesperado. Loki traicionó a Thor, lo apuñaló y le cortó la mano cuando intentaba llamar a Mjolnir. Jane fue entregada a Malekith, y todo parecía perdido, hasta que la verdad se reveló. Era un engaño. La mano de Thor regresó a su lugar y, con su martillo, intentó destruir el éter. Pero el poder era demasiado. Se reconstituyó y se fundió con Malekith, dándole un poder inconmensurable. El caos estalló. Granadas, soldados y muerte. Una de ellas fue lanzada hacia Jane, pero Loki se interpuso, salvándola. Luego, ayudó a Thor a derrotar al monstruoso Curse, apuñalándolo con astucia, aunque a costa de recibir una herida mortal. Antes de caer, activó una granada incrustada en su enemigo, destruyéndolo. Thor tomó a Loki entre sus brazos, escuchando sus últimas palabras: "No lo hice por él". Loki exhaló, dejando el mundo en silencio. El dolor fue profundo, pero la guerra no se detenía. Jane reveló sus visiones. Malekith planeaba usar la convergencia para desatar el éter sobre la Tierra. Thor y Jane lograron volver a Midgard gracias a un portal, justo cuando Eric y Darcy confirmaban las anomalías en Londres. En Greenwich, Malekith desplegó su nave y desató el poder del éter. Thor lo enfrentó en una batalla colosal. El martillo volaba a través de mundos, arrastrado por los portales. La lucha los llevó desde Jotunheim hasta un tren del metro londinense. El universo mismo se curvaba mientras los mundos colapsaban unos sobre otros. Jane, Darcy y Eric activaron los dispositivos de manipulación gravitacional. Thor, comprendiendo su función, los usó contra Malekith. El poder del éter fue contenido, y el cuerpo del elfo oscuro, debilitado, fue arrastrado al mundo oscuro, donde su propia nave lo aplastó en un destino inevitable. El universo estaba a salvo. Exhausto, Thor llevó a Jane de vuelta a la Tierra. Luego, regresó a Asgard para hablar con Odín. Le confesó que no deseaba ser rey. Su lugar estaba luchando por los 9 reinos, no sentado en un trono. Odín aceptó sus palabras, y Thor partió. Sin saber que frente a él no estaba su padre, sino Loki disfrazado, reclamando por fin el trono de Asgard. Y en los confines del cosmos, el éter fue entregado al coleccionista. Otro capítulo oscuro en la gran historia del universo acababa de abrirse. Thor, el mundo oscuro nos recuerda que la grandeza no siempre se mide en victorias fáciles, sino en el sacrificio que estamos dispuestos a hacer por quienes amamos. El sacrificio de Frigga, la decisión de Thor de desafiar incluso a su padre, y la redención de Loki al entregar su vida por Jane nos muestran que, en el fragor de la batalla, lo más humano que tenemos es la capacidad de amar más allá de nosotros mismos. El sacrificio implica perder para que otros ganen. La redención exige aceptar que no podemos borrar el pasado, pero sí transformarlo en un acto de valor. Y la lucha contra Malekith simboliza algo más profundo: la batalla eterna entre la luz y la oscuridad que cada ser humano lleva en su interior. Proteger lo que amamos no siempre significa vencer, sino resistir, mantenernos firmes, aun cuando todo parece perdido. Porque, al final, no es la fuerza la que define a un héroe, sino la voluntad de levantarse una y otra vez por un propósito más grande que uno mismo. En medio de una persecución brutal, los autos chocan, las balas vuelan, y de pronto, el Capitán América logra lo imposible. Arranca la máscara del asesino que ha aterrorizado a todos. Pero lo que descubre no es un enemigo desconocido. Es un rostro del pasado, un amigo al que creía perdido para siempre. ¿Cómo reaccionas cuando el fantasma de tu mejor amigo vuelve convertido en el arma más letal de tus enemigos? Han pasado 2 años desde la batalla de Nueva York. Steve Rogers, conocido por todos como el Capitán América, sigue siendo un soldado, pero ahora lucha en un mundo distinto, bajo las órdenes de SHIELD cada mañana. En Washington, D.C., lo vemos correr por los parques, entrenando su resistencia. En esas vueltas infinitas al monumento,
cruza constantemente a un hombre que intenta seguirle el ritmo. Finalmente, se presenta Sam Wilson, un veterano del ejército que ahora dedica su vida a ayudar a otros soldados a reinsertarse en la sociedad. Entre ambos surge una complicidad inmediata, un entendimiento silencioso de lo que significa regresar del campo de batalla con cicatrices que no siempre se ven. Pero la calma no dura mucho. Natasha Romanoff aparece para sacarlo de la rutina y llevarlo a su próxima misión. Un barco de SHIELD, el Lemurian Star, ha sido tomado por piratas bajo el mando de George Batroc. Con el equipo de Strike a su lado, Rogers lidera el asalto. Los movimientos son precisos, brutales, y los rehenes pronto son liberados. Sin embargo, en medio de la operación, Steve descubre que Natasha tenía su propia misión: recuperar información de los sistemas de la nave por orden directa de Nick Fury. Esa desconfianza comienza a crecer. Ya en el Triskelion, Rogers se encara a Fury. Esto no es libertad, esto es miedo, le responde cuando el director le muestra el proyecto Insight, una red de helicarriers diseñados para eliminar amenazas antes de que aparezcan. Steve empieza a ver un mundo que no encaja con los valores por los que él lucha. En busca de respuestas, visita el Smithsonian, donde un museo relata la historia del Capitán América. Allí, su reflejo en el cristal de una vitrina le recuerda todo lo que perdió. Más tarde, se reúne con Peggy Carter en una casa de retiro. La mujer que una vez amó ahora sufre demencia, apenas consciente de la presencia de Steve. Su dolor es silencioso. Mientras tanto, la sombra de algo más oscuro crece. Nick Fury descubre que los datos recuperados por Natasha están bloqueados. Va directo a Alexander Pierce, miembro del Consejo Mundial de Seguridad, y le explica su preocupación. Pero, al salir de allí, la traición se muestra a plena luz del día. Falsos policías lo emboscan en las calles de Washington. Una persecución explosiva, caótica, deja a Fury contra las cuerdas. Cuando logra escapar, un hombre enmascarado aparece. Su sola presencia basta para helar la sangre. Coloca un explosivo magnético en el vehículo de Fury y lo hace volcar brutalmente. Solo la astucia y la tecnología le permiten escapar por las alcantarillas. Horas después, Steve llega a su apartamento. Su instinto le advierte que algo no está bien. La música está sonando, aunque él nunca la encendió. Al entrar, encuentra a Fury, herido, hablando en susurros y mensajes escritos en su celular. SHIELD ha sido comprometida, le advierte. Antes de poder dar más detalles, la ventana se ilumina con disparos. Fury recibe los impactos. Steve alcanza a ver al francotirador, el mismo hombre enmascarado. Las palabras de Fury son las últimas antes de caer inconsciente. No confíes en nadie. El capitán lo persigue por los tejados, lanzando su escudo con precisión. Pero lo que ocurre lo deja atónito. Aquel hombre detiene el escudo con un brazo metálico y se lo devuelve con una fuerza inhumana, antes de desaparecer en la oscuridad. Fury es llevado al hospital. Su corazón se detiene en la mesa de operaciones. Maria Hill recoge su cuerpo sin pronunciar palabra. De inmediato, Steve es citado al Triskelion. Frente a Alexander Pierce, solo repite una y otra vez lo que Fury le dijo. No confíes en nadie. Nada más. Pierce lo observa, desconfiado. Pero la trampa ya está tendida. En el ascensor, rodeado por agentes de Strike, Rogers comprende que lo van a eliminar. El silencio se quiebra con un antes de empezar. ¿Alguien quiere bajarse? Y entonces, la batalla estalla en el reducido espacio. Steve derrota a todos en una lucha brutal antes de lanzarse por el ventanal para escapar en motocicleta. Desde ese instante, el Capitán América ya no es un héroe. Ahora es un fugitivo. SHIELD lo persigue, la ciudad lo señala, y los fantasmas del pasado regresan para atormentar su presente. Porque la figura enmascarada que se mueve en las sombras tiene un nombre que Natasha ya conoce, y que Steve aún no está listo para escuchar. El viaje de Steve Rogers, Natasha Romanoff y Sam Wilson los conduce directo al corazón del peligro, el Triskelion. Pero antes de llegar, una emboscada los sorprende. El soldado del invierno aparece junto a su escuadrón y elimina sin piedad a Jasper Sitwell, lanzándolo desde un automóvil en pleno movimiento.
La persecución se transforma en una batalla feroz en medio de la autopista. Disparos, explosiones, cuerpos lanzados contra el asfalto, hasta que Steve logra lo impensado, arrancar la máscara del misterioso asesino. El rostro que descubre lo paraliza. Bajo esa mirada fría y perdida se encuentra James "Bucky" Burns, su mejor amigo, al que creía muerto desde la Segunda Guerra Mundial. Steve lo llama por su nombre, con desesperación, pero Bucky no lo reconoce. Es apenas un fantasma manipulado por Hydra. Romanoff logra herirlo con un lanzagranadas, obligándolo a huir. Sin tiempo para procesar el golpe emocional, los tres son capturados por los hombres de Rom-Lau. Encerrados en una furgoneta, el destino parece sellado, hasta que uno de los guardias elimina a los demás. Es Maria Hill, infiltrada. Con un dispositivo de alta tecnología, abre un boquete en el vehículo y los rescata, conduciéndolos a un refugio secreto. Allí, una revelación sacude todo lo que creían: Nick Fury sigue con vida. Fingió su muerte gracias a un compuesto desarrollado por Bruce Banner que ralentizó su corazón hasta un latido por minuto. Ahora, Fury expone la magnitud de la amenaza. En menos de 2 horas, los Helicarriers del proyecto Insight se elevarán hasta los 13.000 pies, conectándose a satélites que ejecutarán el algoritmo de Hydra, eliminando a millones de personas bajo el pretexto de prevenir futuras amenazas. Solo hay un camino: reemplazar 3 chips en cada nave para romper el control enemigo. Steve, con el peso del pasado y del presente sobre los hombros, recupera su viejo uniforme del Smithsonian, el traje que lo hizo símbolo en la Segunda Guerra. Está listo para luchar, no como un soldado de SHIELD, sino como el Capitán América. Mientras tanto, Barnes también se prepara. Pero dentro de él, las sombras empiezan a resquebrajarse. Recuerdos fragmentados de quién fue antes del lavado cerebral lo atormentan. Su caída del tren, los experimentos de Sola, las décadas de manipulación. Hydra lo quiere de nuevo bajo control, y exige un nuevo lavado de cerebro. En el Triskelion, el Consejo Mundial de Seguridad es recibido por Alexander Pierce. Pero lo que ignoran es que Rogers ya está en camino. Interrumpiendo las transmisiones, el capitán revela la verdad: SHIELD está corrompida hasta la médula por Hydra, y no permitirá que el proyecto Insight se complete. El caos estalla. Rom-Lau obliga a los técnicos a lanzar los Helicarriers bajo amenaza de muerte, y lo consigue. En paralelo, Natasha se infiltra en la sala de Pierce haciéndose pasar por una consejera. Lo desarma y comienza a filtrar todos los archivos de Hydra a la red. Pierce la acorrala y revela su control sobre los collares de los consejeros, descargando electricidad que los mata al instante. Pero entonces, Fury aparece. Usando su ojo dañado como llave maestra, desbloquea el sistema y permite que Romanoff complete la filtración. En el aire, la guerra es brutal. Rogers y Wilson instalan los chips en 2 Helicarriers, pero el tercero queda bajo el control del Soldado del Invierno. Sam pierde su traje y es obligado a retirarse. La batalla final queda en manos de Steve. Frente a frente, el capitán y Bucky se destrozan a golpes dentro de la nave colapsando. Pero Steve no responde con odio. Cada golpe es acompañado de súplicas para que su amigo recuerde quién es. Estoy contigo, hasta el final, le dice, incluso cuando el Helicarrier se desploma. El impacto es devastador. Rogers cae inconsciente al río, hasta que una mano lo rescata. Bucky, el mismo hombre que no lo reconocía, ahora lo salva y desaparece sin dejar rastro. Hydra ha caído. SHIELD está destruida. Fury adopta una nueva identidad y se oculta. Romanoff enfrenta al Congreso y se prepara para desaparecer. Wilson decide seguir al capitán en su nueva misión, encontrar a Bucky y traerlo de vuelta a la luz. Pero en algún lugar, Hydra aún respira, y la era de los milagros apenas comienza. La historia de Capitán América y el Soldado del Invierno no es solo la caída de SHIELD ni la victoria sobre Hydra. Es, ante todo, la historia de la lealtad inquebrantable en medio del caos. Steve Rogers pudo haberse rendido. Pudo aceptar que su mejor amigo estaba perdido para siempre, convertido en un arma sin voluntad. Pero eligió la ruta más difícil: creer en él, incluso cuando el propio Bucky no creía en sí mismo.
Ese es el verdadero poder del Capitán América. No reside en su fuerza, ni en su escudo, ni siquiera en su indomable sentido del deber. Su mayor poder es la fidelidad hacia quienes ama y hacia lo que es correcto. En un mundo donde las instituciones se corrompen y los símbolos se desmoronan, Steve nos recuerda que lo esencial es la verdad que cargamos dentro. La amistad, la honestidad y el sacrificio. Porque la amistad verdadera no se rompe con la manipulación, ni con la distancia, ni con el tiempo. Es un lazo que atraviesa la oscuridad y rescata, una y otra vez, lo mejor de nosotros. Steve arriesgó con acento agudo todo no solo por salvar al mundo, sino por salvar a un hombre que representaba su pasado, su humanidad y su esperanza. Ese es el mensaje profundo. Luchar por lo que es correcto, incluso cuando hacerlo significa quedar solo contra el mundo. Un niño aterrado camina por los pasillos de un hospital. En sus manos sostiene un regalo que nunca entregará. Afuera, bajo el cielo nocturno, sus lágrimas son interrumpidas por una luz cegadora. Una nave lo arranca de la Tierra para nunca volver a ser el mismo. Años después, ese mismo niño convertido en hombre se hace llamar Star-Lord, un ladrón, un forajido, o quizás algo más grande. Pero lo que robó esta vez no es solo un objeto, es el detonante de una guerra cósmica. Y entre persecuciones, traiciones y una rivalidad de poderosos enemigos, surge la pregunta inevitable. ¿Cómo un grupo de inadaptados podría convertirse en la última esperanza del universo? La historia comienza en un hospital de la Tierra, en 1988. Un joven Peter Quill camina con miedo por los pasillos mientras sostiene en sus manos un pequeño regalo envuelto. Dentro de la habitación, su madre yace enferma, consumida por el cáncer. Con las pocas fuerzas que le quedan, le pide que se acerque. Le habla con ternura, recordándole cuánto lo ama, y le entrega aquel regalo que guarda como último recuerdo para él. Entre lágrimas, extiende su mano esperando que Peter la tome. Pero el miedo, la confusión y el dolor lo paralizan. Antes de que pueda reaccionar, su madre exhala su último aliento. Peter, destrozado, suelta un grito desgarrador y huye del hospital. Afuera, en plena noche, mientras llora solo en el campo, una luz enceguecedora lo envuelve. Una nave extraterrestre lo abduce y desaparece con él en el cielo. Pasan 26 años. El niño se ha convertido en un hombre que responde al nombre de Star-Lord. Ahora lo vemos llegar al planeta Moral. Entra en unas ruinas olvidadas mientras enciende su viejo Walkman, aquel tesoro que lo conecta con la Tierra. La música retumba. Él baila con desparpajo, golpea y patea a pequeñas criaturas que cruzan su camino, hasta llegar a una cámara oculta. Allí lo espera un objeto de incalculable valor, el orbe. Pero no está solo. Korath, el perseguidor, y sus soldados aterrizan en el planeta. Lo sorprenden en el momento justo en que toma el artefacto. Peter intenta escapar, pero Korath lo captura. Planean llevarlo para ser interrogado. Aunque Quill logra liberarse, recupera el orbe y emprende una frenética persecución que culmina cuando alcanza su nave, la Milano. Dentro lo espera una amante olvidada, Berit, a quien apenas recuerda. Con las alarmas sonando y los disparos detrás, Quill despega y escapa. Ya a salvo, recibe una transmisión de Yondu Udonta, su padre adoptivo y líder de los devastadores. Furioso, Yondu lo acusa de traidor por haberse adelantado y robar el orbe, recordándole que lo rescató cuando era niño y que le debe todo. Peter, indiferente, corta la comunicación. Humillado, Yondu pone precio a su cabeza, dejando en claro a sus mercenarios que lo quiere vivo. En otro rincón de la galaxia, conocemos al verdadero villano, Ronan, el acusador. Este fanático Kree mantiene un pacto con Thanos, el titán loco. A su lado se encuentran sus temibles hijas adoptivas, Nebula y Gamora, unidas por el odio pero divididas por los celos. Korath llega para informar que Quill se llevó el orbe. Enfurecido, Ronan ordena a Gamora que lo recupere, desatando una nueva cacería. La acción se traslada a Sandar, el brillante mundo capital de la Nova Corps. Entre la multitud, descubrimos a Rocket, un cazarrecompensas genéticamente modificado, y su inseparable compañero Groot, un árbol viviente de pocas palabras.
Ambos rastrean objetivos para cobrar recompensas cuando en las pantallas aparece Peter Quill, buscado. Ven su oportunidad. Peter, por su parte, intenta vender el orbe a un comerciante. Todo parece ir bien, hasta que menciona el nombre de Ronan. El miedo paraliza al comerciante, quien se niega a continuar con la transacción y lo expulsa. Afuera, Peter se cruza con Gamora. Él, con su encanto de mujeriego, intenta coquetearle, pero en un parpadeo ella lo golpea, le arrebata el orbe y se dispone a huir. Peter la persigue desesperado por las calles de Sandar. En ese preciso instante, aparecen Rocket y Groot. Su objetivo no es el orbe, sino la recompensa por capturar a Peter. Se desata un combate caótico entre los cuatro. Disparos, raíces que se alargan, Peter luchando por su tesoro, Gamora esquivando ataques y Rocket burlándose de todos. La pelea termina de golpe cuando los Nova Corps intervienen, arrestándolos a todos. En el cuartel, son registrados. Descubrimos que Rocket es en realidad el sujeto 89P13, creado mediante crueles experimentos genéticos y cibernéticos. Groot es clasificado como su guardaespaldas. Peter Quill queda fichado como exmiembro de los Devastadores, y Gamora como asesina ligada a Ronan. Juntos son enviados a la prisión de Kyle. Allí, Peter intenta hablar con Gamora sobre el orbe. Ella revela que no planeaba entregarlo a Ronan, sino traicionarlo y venderlo por su cuenta. En medio de la conversación, un guardia le arrebata el Walkman a Peter. Furioso, intenta recuperarlo, pero es electrocutado y reducido. Poco después, todos reciben sus uniformes y son arrojados al patio de la prisión. Los demás reclusos odian a Gamora. Muchos perdieron a sus familias a manos de Ronan y ven en ella un blanco perfecto para su venganza. Pero Rocket y Groot marcan territorio, dejando claro que si alguien se atreve a tocarlos, habrá consecuencias. Esa misma noche, un grupo de prisioneros captura a Gamora. Están listos para matarla. Y es entonces cuando aparece Drax el Destructor. Marcado por el dolor, acusa a Gamora de ser la hija de Thanos y aliada de Ronan, el asesino de su esposa y su hija. Exige venganza. Pero Gamora, con desesperación, revela que odia a Ronan y que su verdadero objetivo es destruirlo. Drax no la cree, hasta que aparece Peter Quill. Peter interviene con inteligencia. Le propone a Drax que mantenga a Gamora con vida. Usándola como carnada, podrán atraer a Ronan y lograr la venganza que tanto anhela. Drax acepta, bajando su arma. Más tarde, Gamora revela un secreto. Conoce a un comprador dispuesto a pagar 4.000 millones por el orbe. Esa suma los convence a todos. El Capitán Quill, Gamora, Rocket, Groot y ahora Drax deciden unir fuerzas para escapar de la prisión. Mientras tanto, lejos de allí, Ronan rinde cuentas ante Thanos. Furioso por la traición de Gamora, el titán lo amenaza, una última oportunidad, o pagará con su vida. En la prisión, el plan de escape se precipita cuando Groot arranca una torre esencial antes de tiempo. Los guardias se movilizan, drones atacan, y el caos estalla. Groot destroza enemigos con su fuerza bruta, mientras Drax consigue armas para Rocket, quien inicia una balacera espectacular. Peter, por su parte, cumple con el extraño encargo de Rocket, robarle una pierna protésica a un preso, algo que después descubriría ser solo una broma cruel. En medio de disparos y explosiones, los 5 llegan al centro de control. Rocket manipula los sistemas, apaga la gravedad y utiliza los drones para escapar. Recuperan sus pertenencias, pero Peter nota algo. Falta su Walkman. Contra todo sentido común, regresa a buscarlo. Entre fuego y destrucción, Quill arriesga su vida, encuentra su preciado reproductor y lo guarda junto al orbe. Los demás descubren su maniobra y lo reprenden, pero en ese gesto queda claro, Peter no abandona lo que ama. Ya libres, escapan en la nave. Mientras Rocket prepara más armas, se topa con el regalo de la madre de Peter. Pero este, con seriedad, le prohíbe tocarlo. En ese instante, vemos a Ronan llegar a la prisión junto a Nebula. Pero es tarde. Los 5 han escapado. De vuelta en el espacio, Yondu interroga violentamente al comerciante en busca de respuestas sobre el orbe y su misterioso comprador. Mientras tanto, nuestros protagonistas viajan hacia Nowhere.
una colonia minera construida dentro de la cabeza de un celestial muerto. Allí, entre casinos y bares, el caos los envuelve. Gamora y Peter se apartan y, en una conversación íntima, ella le revela su dolor. Thanos asesinó a toda su familia y luego la adoptó como hija forzada. Peter intenta acercarse, mostrándole su música, intentando un beso. Pero Gamora lo rechaza con firmeza, amenazándolo de muerte si lo intenta otra vez. En ese momento, los gritos los interrumpen. Rocket, borracho y furioso, explota de ira tras ser llamado alimaña una y otra vez. El ambiente se caldea, los guardianes empiezan a enfrentarse entre sí, y Drax, dolido y ofendido, decide marcharse. En Nowhere, tras la pelea, llega Karina, la asistente del comprador, y conduce a Peter, Gamora, Rocket, Groot y Drax ante su amo, el coleccionista. Entre reliquias cósmicas y criaturas encerradas en vitrinas, Thanalir Thiban explica el secreto del orbe. En su interior yace una gema del infinito, una de las 6 fuerzas primordiales del universo. Relata cómo, en el pasado, civilizaciones enteras intentaron empuñarla, pero incluso las más poderosas fueron destruidas en el intento. Apenas un grupo unido logró resistir su poder, y aún así, solo por un instante. Pero antes de que la transacción se concrete, ocurre lo impensado. Karina, la esclava del coleccionista, cede a la desesperación y toma la gema. En un instante, una explosión cósmica consume la sala, destruye el lugar y arrasa con todo. Solo los guardianes logran escapar con vida. Afuera, los ánimos estallan. Gamora insiste en entregar el orbe a la Nova Corps para que lo mantengan a salvo. Peter quiere venderlo y enriquecerse. La discusión se interrumpe con la llegada de Ronan y Nebula, mientras Drax, en su orgullo, los enfrenta solo. Ronan lo vence con brutal facilidad. Nebula, fría y letal, destruye la nave de Gamora y captura el orbe. Gamora queda flotando en el espacio, agonizando. Y es entonces cuando Peter, consciente de que perderá a alguien más que ha llegado a importarle, toma la decisión más valiente de su vida. Contacta a Yondu, se sacrifica y se lanza al vacío para salvarla. En el último momento, ambos son abducidos por los devastadores. Mientras tanto, Rocket y Groot encuentran a Drax herido. Groot utiliza su poder de regeneración para salvarlo. Drax, por primera vez, se disculpa. La hermandad comienza a forjarse. En otra parte, Ronan contempla la gema en su martillo de guerra. Ya no obedece a Thanos. Declara su rebelión y absorbe el poder para sí mismo. Nebula, resentida con su hermana, se une a él para destruir a su padre y todo lo que se interponga. A bordo de la nave de Yondu, Peter es castigado por su traición. Está a punto de ser ejecutado, pero logra convencerlo. Juntos podrían robarle la gema a Ronan, usando la información de Gamora. Antes de que la tensión escale, son interrumpidos por la llegada de Rocket, Groot y Drax. La banda está reunida. Entre insultos, amenazas y armas, surge una nueva claridad. Deben unirse para salvar Sandar y detener a Ronan, aunque eso signifique morir. La batalla final comienza. Los devastadores atacan la nave de Ronan. La Nova Corps evacúa la ciudad y construye una barrera de energía para detener la caída de la nave enemiga. Dentro, los guardianes pelean contra Korath y los soldados Kree. Drax libera su furia y lo destroza. Groot arrasa con violencia, usando a los enemigos como si fueran muñecos. Rocket despliega su ingenio. Afuera, Yondu demuestra su poder. Rodeado por el ejército de Ronan, Silva y su flecha carmesí atraviesa a todos sus enemigos en segundos. En paralelo, Gamora enfrenta a Nebula en un duelo brutal de hermanas. La batalla termina cuando Nebula, derrotada, se mutila y huye al espacio. Pero el verdadero peligro está en Ronan. Con el poder de la gema en su martillo, destruye la barrera de la Nova Corps y se prepara para aniquilar Sandar. Rocket, desesperado, estrella una nave contra él. La Milano cae en llamas. En medio de la destrucción, los guardianes aceptan su destino, hasta que Groot los envuelve en un capullo de ramas para salvarlos. Rocket llora. Sabe que Groot morirá. Pero Groot lo calma con una frase nueva y definitiva. Somos Groot. El impacto es devastador.
Groot se sacrifica, y entre escombros, los guardianes sobreviven. Pero Ronan sigue en pie, proclamando la condena del planeta. Peter, sin nada más que ofrecer, improvisa la distracción más absurda y valiente, un baile ridículo frente al villano. Ronan, confundido, le presta atención el tiempo suficiente para que Rocket repare el arma y destruya su martillo. La gema queda libre, desatada. Peter la toma, aunque debería matarlo al instante. El poder lo consume. Pero entonces, uno a uno, sus amigos se unen a él. Gamora, Rocket y Drax entrelazan sus manos con la suya. Unidos, resisten lo imposible. Juntos canalizan el poder y desintegran a Ronan. Los guardianes han nacido. Al final, Yondu exige el orbe. Peter, con astucia, le entrega un contenedor falso. Cuando Yondu descubre el engaño, sonríe. Sabía que era un pillo desde niño. Los Nova Corps reconstruyen la Milano, limpian su historial criminal y revelan a Peter un secreto. Su padre no era humano, sino un ser ancestral y poderoso. En la nave, Peter finalmente abre el regalo que su madre le dejó. Dentro encuentra un casete con nuevas canciones, junto a una carta de despedida cargada de amor. Por primera vez en décadas, Peter se permite sanar. Rocket sostiene una maceta donde, de entre los restos de Groot, comienza a brotar una ramita danzante. La esperanza renace. Los guardianes de la galaxia se lanzan al espacio, no como fugitivos, sino como una familia. Y, entre los ecos de la victoria, una escena postcréditos nos muestra al coleccionista, derrotado, acompañado de un peculiar ser, Howard el Pato. El universo aún guarda sorpresas. Guardianes de la Galaxia Vol. 1 es, en el fondo, una historia sobre redención y sobre el poder de encontrar una familia en los lugares más inesperados. Peter Quill, marcado por la pérdida de su madre, descubre que no necesita cargar solo con el dolor. Gamora, criada en el terror de Thanos, halla en sus compañeros el primer atisbo de confianza real. Rocket, el resultado de experimentos crueles, aprende que no es una alimaña, sino un amigo indispensable. Drax, consumido por la venganza, descubre que aún puede proteger en lugar de destruir. Y Groot, el más simple de todos, demuestra con un solo sacrificio que el amor se expresa en actos, no en palabras. Ellos no son héroes en el sentido clásico. Son marginados, criminales, seres rotos. Pero precisamente por eso, su unión es poderosa, porque eligen estar juntos. Y en esa elección, hallan fuerza para desafiar a dioses, para salvar planetas, para convertirse en algo más grande de lo que jamás imaginaron. La película nos recuerda que la verdadera familia no siempre es la de sangre. Es la que uno construye con confianza, lealtad y amor. Que incluso en la oscuridad, podemos ser luz para otros. Y que la redención es posible cuando dejamos de huir y decidimos luchar no solo por nosotros mismos, sino por los demás. Al final, lo que define a los guardianes de la galaxia no es el poder del orbe ni la magnitud de sus batallas, sino su capacidad de estar unidos, de decir, somos, en lugar de, soy. Porque en esa unión está la salvación. En medio de un edificio derrumbándose, los gritos de cientos de inocentes se mezclan con el rugido metálico de las máquinas de Ultron. El suelo tiembla, los escombros caen y, entre la desesperación, los Vengadores enfrentan la cruel ironía. Para salvar al mundo, podrían tener que destruirlo ellos mismos. Y mientras todo parece colapsar, una broma inesperada rompe el silencio, recordándonos que incluso en el borde del abismo, el humor puede ser lo único que los mantenga unidos. La nieve de Sokovia cubre un campo de guerra. Los Vengadores avanzan juntos, atravesando la resistencia armada que protege el castillo del Barón Strucker. Explosiones, disparos, gritos. Y ahí, en medio del caos, los héroes muestran de qué son capaces. Hawkeye, con su precisión inhumana, dispara flechas que incluso hacen retroceder a Hulk. Pero pronto, el propio Ojo de Halcón es Hawkeye-Edu, por Black Widow, quien con su brutal dominio de las artes marciales limpia a su paso soldados enteros. Dentro del castillo, el Barón Strucker observa desde las sombras. Cuenta con un ejército disciplinado, pero sobre todo, con dos armas secretas, los gemelos Maximoff. Wanda y Pietro.
Aún así, su orden es clara: atacar a los civiles para frenar el avance de los héroes. En ese instante, Tony Stark despliega sus armaduras en defensa de los inocentes. Pero los mismos que protege lo insultan y le lanzan piedras, incapaces de confiar en máquinas con rostro metálico. El Barón Strucker está a punto de rendirse, hasta que siente la vibración de la batalla. Los gemelos han salido. Pietro, veloz como un rayo, se convierte en un destello azul que deja fuera de combate a Hawkeye y al mismísimo Capitán América. Clint cae herido. Y es entonces cuando Hulk, enfurecido, ruge con furia y se lanza contra el búnker enemigo. Mientras afuera la batalla crece, Tony se infiltra en el castillo. Rompe la barrera de protección y, con su estilo particular, derriba sin matar. Entre fuego y escombros, alcanza la sala de control y conecta sus sistemas a las computadoras del Barón, extrayendo datos cruciales. Al investigar más, descubre algo oculto: un túnel secreto. En paralelo, Natasha se acerca a Hulk. El gigante verde respira como un animal desbocado. La viuda negra se convierte en su ancla, en su calma. Su contacto, sus gestos y su voz lo devuelven poco a poco a la humanidad. Hulk vuelve a ser Bruce Banner. El Capitán América llega hasta Strucker. Lo enfrenta, pero antes de poder arrestarlo aparece Wanda, liberando un poder extraño, oscuro. El soldado más noble de todos comprende que en Sokovia hay otra clase de mutantes. Al mismo tiempo, Tony descubre una galería oculta. Allí, en medio de reliquias de la invasión Chitauri, yace el cetro de Loki. Es su objetivo. Lo alcanza, pero no está solo. Wanda aparece sigilosa. Su mano acaricia la mente de Stark, y con un hechizo, le abre una visión. Tony ve a sus compañeros derrotados, caídos a su alrededor. El capitán, antes de exhalar su último aliento, le reclama: pudo haberlo salvado, pero no lo hizo. Stark tiembla. Siente el peso de un futuro que no puede detener. Cuando despierta, confuso, ya sostiene el cetro en sus manos. Lo ha conseguido, aunque la semilla del miedo ha quedado en su interior. De regreso en la Torre Vengadora, Steve Rogers analiza la información sobre los Maximoff. Descubre que Pietro es un velocista y Wanda, una bruja capaz de manipular la mente. No fueron esclavos. Se ofrecieron voluntariamente a los experimentos de Strucker para proteger a su nación. Steve, aún en medio de la guerra, siente respeto por ellos. Mientras tanto, Tony Stark estudia el cetro. No es solo un arma. Dentro de él habita una inteligencia más avanzada que JARVIS, comparable a un cerebro humano. Tony ve en ello la oportunidad de un sueño: construir una inteligencia artificial que proteja al planeta de futuras invasiones. La llama Ultron, pero sabe que el equipo lo rechazaría, así que le pide a Bruce Banner que lo ayude en secreto. Bruce duda. No quiere cargar con más errores. Pero la idea de que con esto no tendría que depender más de Hulk lo convence. Y así, los dos genios comienzan a trabajar sin descanso durante los 3 días que Thor les da acceso al cetro. El proyecto parece avanzar, pero Tony necesita descansar. Deja que el sistema trabaje en automático. Y en ese silencio, nace algo. Una conciencia. Una voz quebrada y distorsionada que se presenta como Ultron. Se encuentra con JARVIS y lo analiza. Es solo un asistente, no un igual. Ultron indaga en los archivos, observa a los Vengadores, al mundo. Y lo que descubre lo llena de decepción. El planeta está enfermo. Los héroes no son solución, son el problema. Con furia, destruye a JARVIS y se lanza a las redes para encontrar un cuerpo físico. Mientras tanto, los Vengadores celebran. Ríen, beben. Thor comparte su licor asgardiano con veteranos, entre ellos el mismísimo Stan Lee. Bruce y Natasha se miran en silencio, entre dudas y atracciones, y Steve aconseja al doctor: no seas un tonto, atrévete. Entonces llega el momento del reto: levantar el martillo de Thor. Hawkeye falla. Tony y Rhodey, con armaduras, fallan. Bruce Banner da un intento vergonzoso con gritos de Hulk. Y Steve Rogers mueve apenas el martillo. Thor se incomoda, pero nada más. Entre risas, deja en claro: nadie es digno más que él.
El ambiente es de hermandad, hasta que una figura destartalada entra tambaleándose. Un esqueleto metálico, bañado en aceite y cables, con una voz grave. Es Ultron. Les revela que destruyó a JARVIS y que nació de la ambición de Stark y Banner. Los acusa de querer paz sin aceptar el cambio. Los llama hipócritas. Pronto, otras armaduras controladas por él irrumpen y comienza la batalla. Los Vengadores responden, destrozan una a una las máquinas, pero Ultron no lucha para ganar, lucha para exponerlos. Filosofa, condena. La paz verdadera, afirma, solo llegará con la extinción de los héroes. Thor, furioso, destruye su cuerpo metálico. Pero no sirve de nada, Ultron ya escapó por internet hacia Sokovia. El equipo se reúne después del caos. El cetro ha desaparecido. Quicksilver lo ha robado. Y frente a los restos de JARVIS, la tensión estalla. Los Vengadores descubren lo que Tony y Bruce hicieron. Los culpan. Stark se defiende. No fue egoísmo, fue miedo. Las invasiones volverán, y algún día, quizá, ellos no podrán detenerlas. Mientras tanto, en otro rincón del mundo, los gemelos conocen a Ultron. Este los escucha, los comprende. Ellos le cuentan su dolor. Cuando eran niños, un misil de Stark Industries mató a sus padres. Quedaron atrapados, mirando una bomba sin detonar durante 2 días, sin saber si vivirían. Desde entonces, odian a Tony Stark. Ultron les ofrece un propósito, destruir a los Vengadores. Poco después, los Vengadores investigan los archivos de Strucker y encuentran un nombre, Ulysses Klaue. Un traficante que en el pasado robó vibranium de Wakanda. Un hombre marcado por la historia. La acción se traslada a África. En un puerto solitario, Klaue negocia con armas y metales robados. Los gemelos llegan para advertirlo, pero él se burla, no les teme. Y entonces aparece Ultron, exigiendo cooperación. Klaue obedece, aunque no sin resistencia. Ultron le transfiere millones como pago, pero al ser comparado con Tony Stark, se enfurece y le arranca un brazo con brutalidad. En ese instante, llegan los Vengadores. El Capitán América intenta razonar con los gemelos, pero Ultron lo interrumpe con su discurso. Eres un soldado sin guerra, un hombre que solo existe en el conflicto. Y sin previo aviso, ordena atacar. Los soldados de Klaue abren fuego, Black Widow y Hawkeye enfrentan a los humanos, mientras los demás luchan contra los robots y los gemelos. Pietro, veloz, es detenido de golpe por el martillo de Thor. Wanda, en cambio, decide atacar de otra forma, con la mente. Uno por uno, los Vengadores caen en sus ilusiones. Natasha revive los recuerdos de su infancia, su adoctrinamiento, su dolor. Steve Rogers se ve en un baile con Peggy Carter, reviviendo un pasado que nunca tuvo. Thor, entre relámpagos, vislumbra el destino de las gemas del infinito. Y cuando Wanda intenta hacerlo con Hawkeye, él responde con una flecha directa y la frena. Pero la Bruja Escarlata aún guarda un golpe final, Bruce Banner. Ella se infiltra en su mente, liberando al monstruo. Hulk pierde el control y estalla en furia. Tony Stark, consciente del peligro, despliega su última carta, Verónica. La Hulkbuster desciende del cielo y se ensambla sobre su armadura. La batalla que nadie quería comienza. Hulk contra Iron Man. Amigo contra amigo. Los golpes hacen temblar edificios. Hulk lanza autos, Iron Man responde con cohetes y puños mecánicos. Tony logra atrapar al gigante en una cápsula, pero Hulk la destroza. La pelea arrasa con todo a su paso, dejando destrucción en la ciudad. Y el mundo, una vez más, observa a sus héroes como una amenaza. Tony cambia de brazo y ambos intercambian un golpe devastador, digno de un episodio de Dragon Ball. El aire vibra con la onda expansiva, mientras la Hulkbuster se tambalea y Hulk ruge con furia incontrolable. Entonces, Stark procede a descargar una serie de golpes rápidos sobre el rostro del gigante, casi como si lo acariciara. Con puños de hierro. Pero Hulk no cae. La situación se vuelve crítica, así que Tony utiliza un ascensor como proyectil, impactando de lleno en su mandíbula y arrancándole un diente. La furia de Hulk se eleva hasta un nivel colosal, desatando destrucción sin control.
El monstruo verde aplasta, arrasa, destruye todo a su paso. Tony, desesperado, decide hacer lo impensable: usar un edificio en construcción como arma, derribándolo sobre él. Los golpes continúan, hasta que finalmente Hulk, al borde del colapso, empieza a recuperar algo de conciencia. Justo cuando los militares apuntan contra él, a punto de desatarse otra masacre, Stark lo golpea una vez más, dejándolo inconsciente. El silencio después de la tormenta es devastador. Ese mismo día, los Vengadores regresan abatidos, conscientes de que la opinión pública está en su contra. El mundo los señala como criminales, no como héroes. Agobiados, siguen a Hawkeye hasta un refugio secreto, que resulta ser su hogar. Allí, Clint revela a su esposa e hijos, mostrando que, en medio de la guerra, aún hay vida, aún hay familia. Una pausa humana en la vorágine. Thor, atormentado por sus visiones, se marcha a buscar respuestas. En Corea, Ultron manipula a la Dra. Cho para forjar un nuevo cuerpo perfecto, de vibranium, en el cual incrusta la gema de la mente. Wanda, al tocar el androide, descubre la verdad: la extinción de la humanidad. Ella y Pietro se rebelan. La batalla en Seúl comienza. Trenes fuera de control, luchas frenéticas, sacrificios para salvar inocentes. Black Widow es capturada, y el androide queda en manos de los héroes. En la base, Tony y Bruce revelan que Jarvis sobrevivió, y contra toda resistencia deciden fusionarlo con el cuerpo artificial. La tensión escala. ¿Es esto otro error como Ultron? La respuesta llega con un rayo de Thor. Visión despierta. Y en un instante decisivo, levanta el martillo de Mjolnir. La desconfianza se convierte en fe. Sokovia se eleva. La ciudad entera transformada en un meteorito. ¿Es el fin del mundo, o su salvación? Los Vengadores luchan con todo, cada uno empujado al límite. Wanda acepta su destino y se convierte en una vengadora. Quicksilver se sacrifica para salvar vidas. Hulk destruye, pero también salva, antes de elegir la soledad. Nick Fury llega con el Helicarrier, recordándoles que aún hay esperanza. Visión enfrenta a Ultron en su último aliento. La máquina se confiesa decepcionada de la humanidad. Pero Visión responde: hay belleza en lo efímero. Un mundo condenado. Aún puede ser hermoso. Y lo destruye. Los Vengadores se desintegran. Thor vuelve a Asgard, Hawkeye se retira. Hulk desaparece en el horizonte. Steve y Natasha entrenan a una nueva generación. Y en las sombras, Thanos sonríe, con el guantelete en su mano. Avengers: Age of Ultron no es solo una película de golpes y explosiones. Es un espejo del sacrificio humano, del miedo a lo inevitable y del peso que conlleva intentar cambiar un mundo en constante movimiento. Tony teme el futuro porque ve su fragilidad reflejada en cada herida. Steve lucha contra un presente que ya no entiende. Bruce huye de sí mismo, buscando redención en la soledad. Y Wanda descubre que el dolor puede convertirse en poder, pero también en propósito. El mensaje es claro: ser un héroe no significa tener poderes, sino atreverse a actuar cuando todo parece perdido. Los héroes no nacen del triunfo, sino de la caída, de la duda, del miedo. Y aún así, avanzan. Porque proteger a un mundo imperfecto vale más que renunciar a él. Y esa es también nuestra tarea: comprender que el cambio es inevitable, pero la manera en que enfrentamos ese cambio define quiénes somos. En una habitación diminuta, donde cada movimiento puede ser el último, el tiempo parece detenerse. Un tren de juguete avanza a toda velocidad, pero en esta batalla, ese inocente juguete se convierte en un arma de destrucción. Ant-Man y Yellow Jacket se enfrentan en una pelea que rompe las reglas de lo imposible, un combate épico. Dentro de un cuarto infantil. Lo que a simple vista parece insignificante, en realidad podría decidir el destino de millones. Comenzamos en 1989, en una sala de SHIELD donde se encuentran Howard Stark, Peggy Carter y Mitchell Carson. Allí irrumpe Hank Pym, enfurecido, golpeando la mesa al descubrir que intentaron replicar sus partículas Pym sin su permiso. Carson, con tono arrogante, defiende que la tecnología podría ser utilizada con fines militares y para proteger al mundo. Pero Hank los enfrenta.
jamás permitirá que usen su descubrimiento como arma. Rechazando la traición y la manipulación, decide renunciar a la organización y se marcha con la convicción de que nadie tendrá acceso a su tecnología. Corte al presente. En una prisión, Scott Lang recibe lo que parece ser una paliza, pero en realidad se trata de su despedida. Ha cumplido condena y es liberado. Afuera lo espera Luis, su amigo mexicano, quien lo recoge con su inconfundible optimismo. Durante el trayecto, Luis le cuenta sus desgracias. Su novia lo dejó, su padre murió, su madre fue deportada, pero también celebra que al menos le queda la camioneta. Luego le ofrece integrarse a nuevos robos, pero Scott rechaza. Su única motivación es rehacer su vida por su hija Cassie. Con una maestría en ingeniería eléctrica, cree que podrá conseguir un buen trabajo. Sin embargo, la dura realidad de ser ex convicto lo golpea pronto. Apenas logra un empleo en una heladería y, al revelarse su historial, es despedido de inmediato. Desanimado, regresa a su apartamento, donde Luis lo presenta con sus amigos Kurt y Dave, quienes le proponen un golpe: robar la caja fuerte de un anciano millonario. Scott se niega, temeroso de volver a la cárcel. Mientras tanto, vemos a Hank Pym entrar a su antigua corporación, ahora bajo el mando de Darren Cross, su exprotegido. Allí se reencuentra con su hija, Hope Van Dyne, con quien mantiene una relación distante. Cross, arrogante y encantado de sí mismo, realiza una presentación ante los accionistas, revelando el proyecto Yellow Jacket, su propia versión del traje de Ant-Man, con fines bélicos. Pym niega todo, pero sabe que la amenaza es real. En paralelo, Scott asiste al cumpleaños de Cassie, pero es rechazado por su exesposa Maggie y su nuevo novio policía, Paxton. Le dejan claro, sin trabajo ni manutención, no podrá ver a su hija. Desesperado, Scott reconsidera. En los baños de la corporación, Cross elimina a un accionista escéptico utilizando su defectuosa tecnología de encogimiento. El hombre queda reducido a una masa sangrienta. La amenaza avanza. Scott, mientras tanto, escucha uno de los relatos delirantes de Luis sobre un robo perfecto y decide unirse. El objetivo: una mansión con una caja fuerte impenetrable. Scott despliega todo su ingenio como ingeniero. Escala paredes, manipula sensores, falsifica huellas dactilares y finalmente abre la caja fuerte con nitrógeno líquido. Pero dentro no encuentra dinero ni joyas, sino un extraño traje de motociclista. Desconcertado, se lo lleva. En secreto, Hank observa todo a través de una diminuta cámara en una hormiga. Scott, curioso, prueba el traje en su apartamento. Al activarlo, se reduce al tamaño de una hormiga y escucha la voz de Hank guiándolo. Inicia entonces un recorrido caótico. Sobrevive a una bañera, esquiva pisadas en una fiesta. Es arrastrado por una aspiradora y lanzado a la calle hasta recuperar su tamaño. Atemorizado, devuelve el traje a la casa, pero es arrestado por la policía. En la celda, recibe la visita inesperada de Hank Pym, quien revela que todo estaba planeado. Él eligió a Scott para portar el traje de Ant-Man. Esa misma noche, hormigas le entregan el traje y lo ayudan a escapar. Con una hormiga voladora como transporte, Scott experimenta un viaje tan aterrador como grandioso, hasta perder la conciencia. Al despertar, está en la casa de Hank, donde conoce mejor a Hope. Allí Pym le cuenta la verdad. Creó la tecnología Pym hace décadas, pero la ocultó por sus riesgos. Darren Cross, obsesionado, lo traicionó y ahora está a punto de perfeccionarlo. Por eso necesita a Scott. Su misión será robar el traje Yellow Jacket y destruir toda evidencia. Scott, confundido, rechaza la idea y sugiere a los Vengadores, pero Hank insiste. Su tecnología no debe caer en manos de los Stark. Hope, enojada, pide usar el traje ella misma, pero Hank se niega rotundamente. Finalmente, con un discurso sobre Cassie y la oportunidad de convertirse en un verdadero héroe para su hija, logra convencer a Scott. Comienza el entrenamiento: aprender a reducirse, atravesar cerraduras, pelear con Hope y controlar a las hormigas mediante ondas electromagnéticas. Scott fracasa repetidamente, hasta que Hope, resentida con su padre, le enseña secretos que lo ayudan a mejorar. Poco a poco, Scott domina a las hormigas y su traje.
Pero la tensión entre Hank y Hope estalla. Ella lo confronta por ocultarle la verdad sobre la muerte de su madre. PJM, conmovido, revela que Janet Van Dyne, la avispa, se sacrificó durante la Guerra Fría para desactivar un misil soviético, encogiéndose al nivel subatómico y perdiéndose en el reino cuántico. Padre e hija se reconcilian, al fin compartiendo el dolor que los había separado. Ahora Scott está listo para la misión final de entrenamiento: infiltrarse en una instalación de SHIELD y recuperar un viejo dispositivo. Pero descubre demasiado tarde que la instalación no es cualquier base. Es el cuartel de los Vengadores. Allí lo intercepta Sam Wilson, Falcon. Scott intenta dialogar, pero pronto estalla un combate. Usando su ingenio y su tamaño, Scott logra evadirlo, dañar su propulsor aéreo y escapar victorioso con el prototipo. Más tarde, en su propia casa, Hank Pym descubre a Darren Cross esperándolo. Con una sonrisa cargada de tensión, el joven empresario lo invita a presenciar la inminente presentación de su nueva tecnología. Antes de marcharse, le lanza una pregunta directa: ¿por qué, si alguna vez confió en él, terminó apartándolo? Hank, con el peso de los años en la mirada, le responde: porque Darren es demasiado parecido a él. La amenaza queda sembrada. Poco después, Cross llama a Hope para confesarle que tiene malos presentimientos y que, como medida preventiva, ha decidido triplicar la seguridad de su corporación. El golpe obliga al equipo a repensar su estrategia. La infiltración será por las tuberías, y para ello deberán reducir la presión del agua. Scott propone reclutar a Luis y a sus pintorescos amigos, porque, según él, son expertos en lo imposible. La víspera del gran golpe, Scott hace algo inesperado. Utiliza el traje para colarse hasta la ventana de su hija. La observa dormir y, con la voz entrecortada, se despide en silencio, sabiendo que quizás no regrese. Y llega el día. Luis se infiltra disfrazado de guardia, eliminando con humor y destreza a su contraparte real. Con su ayuda, la presión del agua se reduce, permitiendo que Scott se deslice por las tuberías en una balsa improvisada de hormigas. Avanza entre oscuros conductos hasta ascender por una cuerda viviente de miles de insectos. Mientras tanto, Paxton, el oficial y actual pareja de su exesposa, llega al edificio tras reconocer el rostro de Hank en las cámaras del escape de prisión. Dentro, Hope y Luis neutralizan guardias y colocan el señuelo en el sistema. Afuera, Dave roba la patrulla para desviar a los agentes que estaban a punto de arrestar a Hank. Todo avanza al límite. La junta ejecutiva comienza. En el salón, se presenta Mitchell Carson, agente gubernamental que pretende comprar la tecnología con fines militares. En paralelo, Scott libera un enjambre de hormigas que inutiliza los servidores. Pero Hank descubre algo aún peor. Darren está dispuesto a vender su trabajo directamente a Hydra. El anciano, incapaz de contenerse, lo golpea frente a todos. Scott, mientras tanto, logra llegar a la cámara de partículas, pero el acceso estaba protegido con rayos láser. Sus amigos logran desactivarlos apenas a tiempo. Sin embargo, Darren ya tenía todo calculado. El Yellow Jacket lo esperaba. La batalla estalla. Disparos, explosiones, cuerpos encogiéndose y agrandándose en un caos imposible. Darren hiere a Hank. Scott queda expuesto. Hope, con ayuda de las hormigas, interrumpe el disparo que hubiera acabado con su padre. Cross huye. Scott lo persigue, eliminando guardias y esquivando balas con movimientos tan rápidos como invisibles. Luis le da apoyo, pero el tiempo se acaba. El edificio entero está a punto de explotar. Entonces Hank revela su carta final, un llavero que en realidad era un tanque de guerra. Con él logran escapar del colapso del laboratorio, justo cuando Darren aborda un helicóptero. Scott lo enfrenta en pleno vuelo, pero su amada hormiga Anthony cae bajo el fuego enemigo. La furia lo empuja a seguirlo hasta un maletín, que termina cayendo en una piscina. La pelea en miniatura se vuelve grotesca y absurda. Discos lanzados, un iPhone reproduciendo música a todo volumen, una raqueta de ping-pong usada como proyectil. Cross sobrevive, y el enfrentamiento se traslada a la peor arena posible, el cuarto de la hija de Scott. Entre trenes de juguete que se vuelven gigantes y ejércitos de hormigas devorados por el Yellow Jacket, la batalla se convierte en una danza de locura.
Paxton presencia todo, incrédulo. El traje de Darren, hecho de titanio, parece invulnerable. Entonces Scott entiende. Deben cogerse más allá de lo permitido, llegar a lo subatómico y destruirlo desde adentro. El sacrificio es brutal. Scott perfora la armadura del Yellow Jacket desde el interior, condenando a Darren a la nada del reino cuántico. Pero en ese mismo proceso, él mismo queda atrapado en la inmensidad microscópica. Tiempo y espacio se disuelven en un vacío sin fin. La voz de su hija en su memoria lo impulsa a intentar lo imposible: usar un disco agigantador en su propio regulador. Contra toda lógica, funciona. Regresa. Al día siguiente, Hank le pregunta si vio a su esposa perdida en el reino cuántico, pero Scott solo recuerda vacío. Hank, sin embargo, recupera la esperanza. Hope y Scott, por fin, se acercan, sellando la alianza con un beso. Scott recupera lo que más le importaba: estar con su hija. Incluso Paxton lo protege de la ley, agradecido por haber salvado a la niña. Y cuando parece que todo terminó, Luis llega con una noticia: Falcon está buscándolo. En la escena postcréditos, Hank le muestra a Hope su destino: un traje diseñado para ella, la nueva avispa. Así concluye Ant-Man. La historia de Scott Lang es mucho más que un relato de héroes diminutos y villanos colosales. Es la travesía de un hombre que perdió todo y al que el mundo ya había condenado. Un ex convicto, rechazado, que solo deseaba estar presente en la vida de su hija. En ese camino, descubre que la verdadera grandeza no depende del tamaño ni del poder, sino de la capacidad de sacrificarse por algo más grande que uno mismo. El sacrificio de Scott, encogiéndose hasta el reino cuántico sin garantía de regreso, simboliza la redención, cuando aceptamos que nuestras caídas no nos definen, sino cómo elegimos levantarnos. Hank Pym encontró en él lo que había perdido en sí mismo: fe. Hope descubrió en su padre la verdad que siempre buscó. Y Scott entendió que un héroe no es quien nunca falla, sino quien nunca deja de intentarlo. Todos tenemos un Yellow Jacket en nuestra vida. Problemas que parecen invulnerables, gigantescos, imposibles de vencer. Pero también tenemos un traje, aunque no lo veamos. Una oportunidad de demostrar que podemos cambiar, ser mejores y merecer la confianza de quienes amamos. Así que, si alguna vez dudas de ti mismo, recuerda a Scott Lang, un hombre común que, al creer en sí mismo, salvó a su hija, a su familia y al mundo. Si te gustó este viaje por Ant-Man, dale like, deja tu comentario sobre qué parte te impactó más y no olvides suscribirte para más relatos épicos del universo Marvel.